el ejército iban ganando la batalla, pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, la batalla se inclinaba a favor de Amalek. Entonces le pusieron una piedra y Aarón y Hur, que estaban con Moisés, lo sentaron en la piedra y le sostuvieron los brazos para que sostuviera todo el tiempo en alto, y finalmente Dios les dio la pelea. Lo que nos enseña esto es que Israel no ganó la batalla porque fueran los mejores guerreros. Ellos todos eran esclavos. Ninguno estaba preparado para una batalla ni estaba adiestrado en las artes de la batalla. Ninguno tenía un buen equipamiento. Eran esclavos, hacían ladrillos, construían y no tenían espadas, escudos, carros de caballo. Entonces el simbolismo de las manos alzadas de Moisés estaba enseñándole al pueblo: la victoria no es porque seamos muy buenos, la victoria no es porque nosotros somos muy capaces, la victoria es porque Dios está de nuestro lado. Con las manos alzadas hacia el cielo, es Dios el que da la victoria. Entonces vamos a pensar en eso para entrar en oración en esta noche y recordar que la victoria Dios nos la da en nuestras vidas, en todas las peleas que tenemos, en todos los conflictos económicos, laborales, familiares, emocionales, personales, quiérase como se llamen. La victoria no está en que nosotros seamos muy capaces, en que nosotros seamos muy fuertes, en que nosotros tengamos muchos recursos, en que seamos muy ingeniosos. La victoria está en que Dios está de nuestro lado, es que es Dios el que nos da la victoria. Entonces los invito a que nos dispongamos y entremos en oración en este tiempo, le entreguemos este tiempo a Dios y sea Él en medio de nosotros en esta noche. Señor Jesús, en esta noche llegamos a tu presencia, como siempre te lo decimos, con acciones de gracias. Entramos por tus puertas con alabanzas, por tus atrios con acciones de gracias, con gratitud contigo por todas las bendiciones recibidas en esta semana que acaba hoy, en este fin de semana que empieza hoy también. Declaramos tus bendiciones sobre nuestras vidas, declaramos hoy, como lo veíamos en la historia de Moisés, declaramos tu victoria y reconocemos que la victoria proviene del Padre. La victoria no proviene de nuestras fuerzas, no proviene de lo ingeniosos que somos, de lo bueno y lo capaces que somos. La victoria proviene directamente de ti. Por eso hoy queremos alabarte, por eso hoy queremos adorarte y por eso hoy especialmente queremos levantar hacia ti nuestras manos y reconocer que tuya es la victoria, Jesús. Gloria, te damos honra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y ven y llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Al Rey, gloria y honra a Él. Al Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda y recibe toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Señor, con nuestras manos levantadas hacia ti, declaramos que creemos en la obra que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros empleos, en nuestras empresas. Declaramos y creemos que tuya es la victoria, que tú cuidas y bendices a tus hijos. Creemos en ti, creemos en el Rey que todo lo puede, creemos en el Dios poderoso, creemos en el Dios de imposibles, en el Dios incomparable y en el Dios inigualable. Te decimos, creemos en ti, Jesús, y no hay ningún otro que se iguale, y no hay ningún otro que se pueda comparar al Dios que hace milagros, al Dios que hace proezas en medio de sus hijos. No es el Dios escondido, el Dios muerto, el relojero, el
que creó y puso el mundo en marcha y se alejó de su creación. Es el Dios que actúa en medio de la historia de sus hijos, que así como actuaste en medio de la historia de Israel, hoy actúas en medio de la historia de tu iglesia, en medio de tus hijos, en medio de cada uno de nosotros. Tu gloria, tu misericordia siempre están sobre nosotros. Así lo declaramos y nos reconocemos hoy, más que nunca nos reconocemos como tus hijos, necesitados de ti, como tus hijos, que necesitamos de nuestro Padre, estar con Él, sentir su presencia, sentir su respaldo, saber que nuestro Padre pelea nuestras batallas, nos acompaña y está con nosotros, el Padre Celestial. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, llame amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras hoy. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh.
yo soy hijo de Dios. Ya abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, mi padre. Yo solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hoy nos reconocemos como tus hijos, muy amados por ti, escogidos. Hoy nos reconocemos tus hijos, nacidos de nuevo, recibidos en ti, concebidos por la sangre del Cordero en la cruz, escogidos desde el vientre de nuestras madres, llamados por tu amor y por tu misericordia. Señor, nos reconocemos tus hijos, nos reconocemos amados. Tenemos la esperanza de un Padre que nos ama, de un Padre que nos cuida, de un Padre que nos bendice, de un Padre que nos sana, de un Padre que nos corrige porque nos ama, del Padre celestial. Nuestra esperanza, toda nuestra esperanza está puesta en ti, Jesús. Y por eso hoy venimos a alabarte, a cantarte, a abrir nuestros labios, a usar nuestras palmas, a levantar nuestros brazos a ti y exaltar tu nombre, Jesús. En los valles exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de esta alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre.
toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, exaltamos un sonido de esperanza, y aclamamos, aclamamos, hacemos hoy labor de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. De la nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, y en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, y con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Que ponga nuestra canción, esta es la forma en que nosotros damos adoración, una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en alto seguiremos levantándolo. En los valles, y en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy labor de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Al que es digno de toda la alabanza, al que es digno de toda la adoración, al que es digno de toda la exaltación, al que siempre declaramos y no nos cansamos de declarar, no hay otro como tú, no hay otro que se iguale a ti. Hoy con nuestras manos levantadas hacia quien nos da la victoria, hoy te alabamos y te exaltamos. Y hoy con nuestras manos levantadas hacia el que nos da la victoria, clamamos por tu salvación, clamamos, Señor, por tu bendición. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves,
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Si cantamos, hosana, hosana. Sí, sí, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo Rey. Nos cansamos de repetir: al digno de toda la alabanza, al digno de toda la exaltación. Señor, que a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a Jesucristo el Rey, al Rey de nuestra salvación. Terminamos este tiempo de alabanza, de oración, como lo comenzamos, con la historia de Moisés con los brazos levantados hacia aquel que nos da la victoria, hacia el Rey de Reyes, el que venció sobre todo y el que venció incluso sobre la muerte. A ti sea gloria y honra hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Te damos gracias
alabamos, te bendecimos y en esta noche, como parte de nuestra alabanza, como parte de nuestra adoración, traemos y te presentamos a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como parte de que nuestra confianza está puesta en ti, en el Dios de los cielos. Confiamos es en ti y nuestra vista todo el tiempo puesta en ti. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas, bendice a un pueblo que te da con alegría y con gozo para tu obra. Multiplica, que nada haga falta en los hogares, en las empresas, en los trabajos. Que tú seas el que siempre esté sobreabundando en medio de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso de poder disfrutar de tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, libertad, delicias a tu diestra para siempre. Llena nuestros corazones, guarda nuestra ciudad de las manos del maligno, de la confusión, de la violencia, del odio, de la venganza, de todo aquello que el enemigo quiera cernirse, porque él vino a matar, hurtar y destruir, y tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Declaramos los cielos abiertos sobre esta ciudad y sobre esta nación y sobre nuestras casas y hogares. Manifiesta tu poder y tu gloria, tu poder, tu unción y amor. Gracias por este fin de mes, porque hoy es el día de acción de gracias, último viernes del mes, y venimos a agradecerte por tu amor, misericordia y bondad, por todo lo que ha ocurrido, aquellas cosas que no son fáciles y aquellas que no entendemos también, pero tú nos ayudas en nuestras humanas debilidades de la carne y nos llevas de tu mano. Fortalécenos, danos esa certeza y ese gozo que no se pierda de confiar en ti y en tu amor. Bendícenos, bendice tu palabra ahora en Primera de Juan capítulo 2. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Cómo han estado? Bien. Llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma sino mantenernos en la mano de Él, ¿no? Siempre. Como les he dicho, los cristianos vivimos en todos los lugares, aún en los lugares más difíciles. Nuestra fe es inquebrantable, donde quiera que nos movamos, donde quiera que estemos, nos refugiamos en Dios y vemos la gloria de Dios y vemos las grandes manifestaciones de Dios. Dios siempre nos está guiando para que confiemos en Él, ¿no? No es para dónde vamos, sino con quién vamos. Y vamos de la mano de Dios y eso nos debe dar confianza. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Bueno, anoche tuvimos una deleitosa conferencia de parejas. Tuvimos un buen grupo y bueno, fue muy interesante hablar de la fortaleza del vínculo y nos habló mucho el Señor a todos. Disfrutamos mucho y fue bien interesante. Los jóvenes, ya saben, se quedan conmigo porque los del occidente no pudieron pasar al sur, pero se quedan conmigo acá porque los devolvieron. Camilo tampoco pudo venir porque también vive por allá, así que están por allá en sus casas viéndonos desde el video. Primera de Juan 2, hay un mundo ahí y un corazón, y vamos a entender en Juan, porque Juan dice: no améis al mundo, y este va a ser el capítulo 2. Juan recibió la revelación maravillosa del amor de Dios y nos lo va a compartir en estas cartas, en estas 3 cartas.
No exactamente en el capítulo 2, pero ya empieza el capítulo 3 y 4 y él empieza a hablar de la salvación. En el 1, que es muy cortico, lo dimos el domingo, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice Juan, versículo 1. Y ahí va a introducir. Recuerden que los capítulos y los versículos los adicionaron después. Estas eran cartas que venían derechito, que no tenían divisiones, porque eran cartas, se leían completas. Cuando veamos este versículo, pues normalmente hay que ver el capítulo 1, porque era de lo que venía hablando Juan. Y ya lo vamos a ver. Pero es interesante que eso fue una iluminación seguro del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, porque el que hayan dividido la Biblia en capítulos y versículos nos facilita a nosotros recordar dónde está aquello que nos ha dado el Señor, sea una promesa o sea una enseñanza, ¿verdad? Porque sin estos capítulos y versículos, pues nos perdemos muy fácil. Imagínense, tendríamos que leer toda la carta para buscar un versículo. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En cambio así podemos anotarlo. Ah, sí, primera de Juan 2:1. Entonces eso lo hicieron los cristianos con el tiempo para facilitarnos a nosotros la memorización de la palabra de Dios. Así que el versículo 1 habla de lo que habla el capítulo 1, el versículo 1. Dice: hijitos míos o hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿De qué venía hablando? Venía hablando de que si nosotros creemos que no hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso. Capítulo 1, versículo 9, versículo 8, versículo 10. Y es que lo primero que tiene que identificar el ser humano es que está enfermo. ¿Verdad? Isaías 1:5 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y sus heridas no han sido suavizadas con aceite. No ha habido descanso. Pero el hombre cree que no está enfermo y necesitamos reconocerlo. Tampoco creemos que hemos pecado. Cuando usted le habla del pecado a la gente, le dice: no, yo no peco, yo no he matado a nadie. Como que resume toda la ley en no matar a otro, ¿sí o no? Pero en realidad el pecado es estar separado de Dios. Y nosotros hemos estado separados de Dios desde que nacimos. Desde que nacimos separados. No estamos en las filas del Señor. Dios no pierde discípulos, gana hijos. Gana hijos. Porque dice la Biblia en el Evangelio que éramos hijos del diablo, usted y yo. Ojo, hijos del diablo. Que estábamos en las tinieblas y en la oscuridad. Y el día que Cristo fue por nosotros, ese día encontramos la luz nosotros. Y el día que aceptamos a Cristo y nos bautizamos en Cristo, dejamos las tinieblas y nos acercamos a la luz que es el Señor. Eso dice el capítulo 1. Entonces dice: estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el versículo 9 del capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces un hombre vivió su vida mal toda la vida. Fue narcotraficante y por sus quehaceres, pues tuvo que hacer algunas cosas malas, ¿no? Pero en el ocaso de sus días, entonces decide, por algún presentimiento que pasa, buscar dónde confesarse. Se confiesa, ¿y qué habrá confesado que no lo absorbieron?
¿Sí o no? Usted imagine la carta, la lista, ¿cierto? Y él salió de ahí y se fue, no convencido del tema, de hecho no se fue bien, y se fue ese mismo día a un santuario. Y después le dijo a la esposa, después de estar en ese santuario, me imagino que dijo las mismas cosas terribles. Y entonces dijo que él se sentía perdonado. Se sentía perdonado. Unas horas después lo matan. Qué interesante, ¿sí o no? Pero lo interesante de esto es lo que dice Juan. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué la confesión no la podemos hacer con los hombres? Porque los hombres no somos nadie absolutamente ni fiel ni justo. Esa característica es propia de Dios, ¿no? Porque imagínense, a uno le empiezan a contar una confesión y quién sabe qué contó o qué cuente la gente, que uno dice por dentro, pues a este no lo voy a perdonar, ¿sí o no? Pero el Señor dice que si hubiéramos pecado, ¿el qué? Abogado tenemos para con el Padre. Hay una forma, y es acercarnos de corazón al Señor. Los hombres no perdonamos, eso es evidente. Recuerde que cuando David pecó, entonces Dios lo confronta y le dice, te voy a dar 3 cosas. Una, caer en manos de tus enemigos como castigo. Otra, en manos de tu pueblo. Y la otra, en manos mías. Eso suena muy fuerte, en manos mías, ¿no? ¿Qué cree que escogió David? Dijo, en manos tuyas, porque los hombres no son misericordiosos. No son misericordiosos. ¿Usted sabe qué es lo que vive el hombre hoy? Odio, venganza. Eso es. Y simplemente se viste de cualquier cosa y aprovecha cualquier oportunidad para vengarse. De alguien se venga el hombre. Porque los hombres siempre estamos culpando. Siempre. Nunca asumimos la responsabilidad porque lo hicimos desde que pecamos. Adán, ¿qué fue lo que pasó? Y Adán ahí mismo. La vieja que me diste, esa loca, está loca. ¿Sí o no? ¿A quién culpó? A Eva, ¿sí o no? Y cuando le dijo a Eva, Eva, ¿qué fue el tema? La serpiente. Ninguno de los dos asumió la responsabilidad. La serpiente. Finalmente el culpable, como siempre, Dios. Porque ¿quién puso la serpiente? Dios. Entonces fuiste tú. Fuiste tú el tema, ¿no? Eso es propio de los seres humanos. Nunca asumimos la responsabilidad. Pero cuando nos acercamos al Señor, abogado tenemos. Esta es de las cosas más maravillosas, porque es donde Dios muestra absolutamente su amor. Que el amor de Dios es incondicional. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos limpia de todo pecado, dice ahí. Dice 2 cosas, ¿no? Fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque cuando pecamos nos hemos llenado de toda maldad. De toda maldad. No hacemos algo si no estamos llenos de toda maldad. Por eso de toda maldad nos tiene que limpiar también. Y cuando nosotros acudimos a Él, Él nos limpia. Él nos purifica. Pero tenemos que ser sinceros con Dios, ¿no? De corazón tenemos que ir a Él. Dice ahí entonces, les escribo esto para que no pequen. Porque ustedes han sido perdonados. Han sido perdonados. Han sido restaurados. Han sido restaurados. Dios los ha restaurado. De las cosas que hacemos contra Dios,
que finalmente es contra nosotros mismos, ¿no? Contra nosotros mismos. Pero si no tuviéramos oportunidad, entonces, ¿qué haríamos nosotros? Si Dios cerrara las puertas del perdón, ¿qué haría con nosotros? El perdón de Dios es restaurador, porque no solamente es decir que me perdona, es decir que me sana, que me restaura, que me limpia, que quita la maldad de mi corazón. Eso hace Dios. Cuando somos genuinos, eso hace el Señor. El versículo 1 viene del capítulo 1. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Y entonces dice aquí un término muy interesante. Cuando nosotros hablamos de la salvación, hablamos de la doctrina de salvación, porque nos falta el conocimiento de la salvación. Usted está aquí y estamos aquí juntos para conocer más de nuestra salvación. La palabra propiciación es uno de los tantos términos que tiene la doctrina de salvación, porque Jesús no solamente fue propicio, sino que también nos justificó, nos santificó, nos redimió, y cada cosa, cada término es algo diferente. Porque redimir es lo que hace usted cuando deja un artículo, ¿verdad?, en una prendería. Usted y yo el mundo estaba en la prendería del diablo. Y normalmente lo que usted pone en una prendería se pierde. Y estábamos perdidos en la prendería del diablo. Y cuando dice que nos redimió, redimir una cosa es pagar y sacarla de ahí. Él nos redimió. Santificar es apartar. Es apartar. Estábamos en el mundo y nos sacó de allá. Estábamos en el infierno y nos sacó de allá. Nos santificó, nos apartó para Él. Justificar era que teníamos una acusación ante un juez. Hemos hecho la maldad y necesitamos ser justificados. Por eso dice el versículo anterior, abogado. Entonces actúa como abogado. Entonces Jesús está delante del trono del Padre y yo estoy acusado, y entonces Dios está ahí y el Señor dice, yo pago por él. ¿Sí o no? Y nos justifica delante del Padre, y su sangre, su sacrificio en la cruz, que ahora vamos a celebrar o a recordar, es la que hace eso. Entonces Dios ya no nos ve a nosotros con maldad, con justicia, sino que nos justifica a Cristo. Entonces el Padre acepta el sacrificio de su Hijo por mí, por ti, por todos. ¿Sí o no? Eso hace el Señor. Y ser propicio, que es el término que usa aquí, la propiciación, que es otra de las cosas que hace el Señor, era que yo no tenía cómo salir de ahí. Yo no tenía cómo. Y necesitaba algo exacto que pudiera pagar por mí. Yo no tenía cómo. Y entonces cuando me viene a cobrar a mí Dios, el Padre, el Hijo dice, no, yo pago por él. Y en eso es oportuno, propicio el Señor. Hay otro término de la doctrina que se llama, que todo esto está en la Biblia, lo que les estoy compartiendo, identificación. Romanos capítulo 6, que es el del bautismo. Con Cristo estoy juntamente, Gálatas, crucificado. Quiere decir que estoy identificado con Cristo, que en vez de morir yo, murió Él por mí. Eso es identificación.
¿Sí ve? Estoy identificado en Cristo. Tan identificado que Pablo dice en Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Usted y yo no estamos aquí. En este momento estamos ¿dónde? Sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Sí o no? Imagínese. Eso, para que usted me entienda, eso se llama posición, y lo que vivimos en la tierra se llama condición. La idea de nosotros en nuestra vida espiritual es que disfrutemos en nuestra condición la posición que Dios nos ha dado, la posición que Él nos dio. Entonces, cuando yo vivo aquí en la tierra, no vivo en esta condición, sino en esa posición. Por eso dice también el Señor, no somos de este mundo. ¿Y por qué no somos de este mundo? Porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Todo lo que ocurre en el mundo, nosotros siempre debemos decir, no, yo estoy sentado. El que se baja de los lugares celestiales ya se empeliculó en este mundo, ¿sí me entienden? Y de ahí no nos podemos bajar, de los lugares celestiales. Entonces la propiciación es otra de las partes de la obra de Cristo en nosotros, para hacernos libres. Pero dice, mire, por nosotros, pero también por todos. Pero también por todos. Cuando Cristo muere y hace su obra, la hace por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Solo se hace vigente, como dice Romanos 8, somos herederos. Si nosotros la aceptamos. Si no la aceptamos, no. Porque si a usted le dan una herencia y usted nunca la reclama, quiere decir que esa herencia, ¿para qué le sirvió a usted? Para nada. El mundo está salvo por Cristo. Él murió por todos. Pero si no aceptan, nadie va a entrar al cielo empujado. Hay que creer. Como nadie subió al arca empujado. Noé les dijo, pilas, que el mundo se va a acabar. ¿Sí o no? Y no le creyeron sino los hijos, las nueras y la mujer, que es un milagro, ¿eh? Que le crea uno la mujer de uno y las nueras, es un milagro. Eso ahí ocurrió un milagro, ¿sí o no? Porque se salvó toda la casa de Noé, esa se salvó, su familia se salvó, ¿no? ¿Ve? Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero si no lo aceptamos, por eso dice que la salvación es por fe, porque nosotros lo hemos aceptado, lo hemos recibido, hemos ido por nuestra herencia. Todos los días lo que hacemos es reclamar nuestra herencia, la herencia que nos dejó el Señor, ¿no? Versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se tiene que notar, ¿eh? El cristiano, hijo, heredero, se le tiene que notar su vida. Se le tiene que notar en su hablar, en su andar, en su caminar. Porque la piedad de Cristo está en él. Y se le tiene que notar. Puede que al principio no se le note, pero se le tiene que notar. Ayer en el tema de parejas hablaba del vínculo. Y que lo podemos aplicar también con Cristo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, algo nos llamó la atención. Algo. Como cuando conocimos también a la que hoy es nuestra esposa. Algo nos llamó la atención de ella. Y ahí se generó un primer vínculo. El inicial. Que lo llaman, ¿qué? ¿Química? Pero la química no dura.
El vínculo se tiene que formar. Nosotros cuando conocemos a Cristo, nos lo presentan en algún momento, nuestro vínculo es muy leve. Por eso les decía ayer que hay parejas que nunca se vinculan, porque para vincularse hay que consagrarse, hay que comprometerse, hay que ser fieles. Eso es lo que hace un vínculo fuerte. Hay que obedecer. ¿Sí o no? Hay que obedecer. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se le tiene que notar. Pero aquí viene la palabra de Juan que la va a seguir usando. Y es cuestión de ¿qué? De amor. De amor. El todo es el amor. Por eso nos tenemos que enamorar del Señor, tenemos que conocer su amor. Dice, y lo va a decir en la carta, no es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó primero. ¿Ve? Y eso se trata. La fidelidad en la pareja, decía Walter Rizzo, tiene dos elementos que él descubrió en sus terapias. Uno, amor. Y otro, principios. La gente debe amar al otro y tener principios. El amor solo, sin principios, no. Se necesitan principios y amor. Tú eres fiel porque amas al otro. Y a lo que tú amas, tú no le harías daño. No lo harías sufrir. ¿Cierto? Ese amor te detiene. El amor es lo que nos frena a nosotros. El amor por el otro. Porque el amor no hace daño. El amor no hace daño. En otro libro decía él, no sufrimos por amor, sufrimos por desamor. ¿Y qué es el desamor? La gente que no es capaz de amar. ¿Ve? Y esto no es fácil, porque somos una sociedad rechazada. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y si no conocemos el amor, no superaremos el rechazo. No superaremos el rechazo. Por eso una persona rechazada no recibe amor. ¿Ve? Usted le da, le entrega, le da, le entrega, y esa persona ¿qué? No copia. No copia. Y usted se pregunta, ¿y qué más tengo que hacer? No puedes desbordarte si no recibe el amor. Por eso en mi primer contacto tiene que ser el amor. El amor lo es todo. El amor lo es todo. Conocer que Dios nos ama a nosotros. Que en Efesios 1:6 dice, soy acepto en el amado. Ese es el punto. Entonces no nos estamos obligando nosotros. Porque el amor no obliga. El amor nos libera. Nos libera. ¿Ve? El amor lo es todo. Y conocer el amor es lo que nos hace fuertes. El amor de Dios. Saber que Él me ama. Mi llamado a servirle al Señor fue una gota de amor. Yo salí de un tema que era precisamente de doctrina de salvación. Tenía como 18 años y estaba caminando por Barranquilla, había acabado de salir de la iglesia y venía a escuchar el tema. Y yo empecé a sentir un amor por mí de parte de Dios sobrenatural, abrumador, que no cabía en mi corazón latía fuertemente y yo empecé a llorar y la gente pasaba y yo llorando, Dios, se le murió a alguien, pero yo no lloraba
porque se me ha muerto alguien, sino porque estaba sintiendo físicamente el amor de Dios. Porque sí sentimos. Ahora sentimos la alabanza, ¿o no? Estábamos que volamos. Pensé que íbamos a salir disparados para arrebatados. ¿Sí o no? Y entonces yo empecé a hablar, a dar respuesta a todo lo que estaba viviendo. Le dije, Señor, ¿qué es la vida mía? Nada. ¿Qué te puedo dar yo? Que nada. Te entrego todo. Te entrego todo. Te quiero servir entonces. Si tú crees que me puedes usar, aquí estoy. Ya no necesito nada. Tu amor lo es todo. Y dele, y dele, y dele, y camine, y llore, y camine, y llore. Ese día sentí yo el llamado del Señor. Ese día. No empecé a servirle al otro día. Me demoré 5 o 6 años. Pero fue ese día donde le entregué así mi corazón al Señor. El amor lo es todo. El amor nos hace libres. Y cuando nos sentimos aceptos, yo les decía ayer, amemos la gente. Bajemos el vidrio y saludemos al portero de la unidad. Aprendámonos el nombre. No salgamos sin saludarlo. ¿Qué hubo, Wilson? Yo les contaba anoche que hay 4 o 5 entre venezolanos y unos paisas que se hacen en el semáforo de mi casa. Obligatoriamente tenemos que parar ahí. Conocen mi esposa, mis 2 hijas, nos conocen a los 4. Sea el que vaya manejando el carro, ellos ya saben. Y, hombre, nos hemos hecho tan amigos que los 4, cuando hemos pasado en estos 4 meses de mi suegra, ¿qué hubo? ¿Cómo sigue su suegra? Que cómo sigue su suegra. Conoces ya que sabe que mi suegra está enferma. Ya lo habíamos dicho mi esposa, ya le había dicho mis hijas, ya le había dicho yo. Usted rechaza a la gente, el rechazo es lo peor que puede haber. ¿Cierto? No rechace a nadie. ¿Y sabe qué es el rechazo? Ser indiferentes. Ser indiferentes. ¿Ve? ¿Qué nos reclama la gente? Que somos indiferentes. La gente no necesita plata. ¿Necesita qué? Amor. Y el amor es aceptación. Saber que Dios me acepta a mí como soy. ¿Usted sabe qué significa eso? Que lo acepte usted como usted es. ¿Sí o no? Y esto se vuelve tan loco que yo empiezo a ver que mi esposa que me rechazaba me acepta. Porque sí, me rechazaba. Bueno, y viceversa también, ¿no? Y uno lo siente de ustedes. Que lo aceptan a uno. ¿Ve? ¿Y eso es qué? Amor. Es mejor que la plata. Es mejor que la plata. ¿Sí ve? Lo importante para una persona de esas que está en la calle no es si le damos algo, es si nos sentamos ahí o si nos acordamos cómo se llama. O si nos cuenta la historia. En el otro semáforo hay alguien con silla de ruedas. Y entonces le he conocido el proceso de la construcción de la casa. Ya tiramos el piso. ¿Sí o no? Y yo no se lo pagué, ¿qué? 200 pesos. Bueno, puede que sume mucho después al final. Pero el proceso, ¿sí? El proceso de la persona. Me está doliendo tal cosa, tengo una herida en tal parte, y eso lo hace uno en un segundo que esté ese semáforo ahí. Bueno, no es un segundo, son 30 segundos, en algunos casos 1 minuto. Amemos, por favor, porque así nos ama el Señor, con un amor loco, ¿cierto? Con un amor loco. Y cuando vas a la cárcel te enseña a amar porque te encuentras,
¿cierto? Y tienes que amar, ¿verdad? Tienes que amar. Amén, amemos. Pero experimentemos primero el amor de Dios, porque sin ese amor es imposible amar. Hombre, ustedes me aman, me aceptan. ¿Qué tengo que hacer yo? Dar también lo mismo, ¿sí o no? Porque hemos recibido el amor. El mundo sufre por desamor, porque no sabe amar. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8, porque continúa en el 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿qué? En tinieblas. Y como les decía, ya Juan empieza a hablar del amor. Empieza a hablar del mandamiento nuevo y del mandamiento, ¿cierto?, que nos dejó Jesús. Cuando le preguntaron cómo se resume la ley y los profetas, y dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo resumió ahí. Ese es el mandamiento que va a resaltar Juan: amar al hermano. Pero yo no voy a amar al hermano si no amo a Dios, si no experimento el amor de Dios y si no me amo a mí mismo. Porque ¿cómo se disuelve el rechazo? Cuando me empiezo a amar ¿a qué? A mí mismo. Porque el problema es que yo no me perdono. Y lo que yo no me perdono, no se lo perdono a nadie. Porque lo que yo no me perdone, culpo a los otros de eso. Culpo a los otros de eso. Y siempre culpamos a la gente que está alrededor de nosotros. La esposa. ¿Qué hacen los hijos? Los padres. Los padres, ¿no? En todo ese periodo de adolescencia, de 12, que se les despierta todo eso por ahí hasta los 28, hasta los 30, ellos culpan a sus padres. No culpan a sus padres de que les haya dado carrera, de que haya sudado la gota gorda, que se haya quitado gustos para dárselos a ellos. No, sino de lo que están sufriendo. Y usan la palabra, cuando uno los confronta, la famosa palabra: y entonces, ¿por qué me tuviste? Y te meten un dardo aquí en el corazón. ¿Sí o no? Y ahí es donde tú te acuerdas que te los quisiste comer chiquitos y no lo hiciste. Dice: pero los padres cargamos con eso. Pero ya después, ya viene otra etapa en ellos, que es, como decía mi papá, como decía mi mamá. Mi papá y mi mamá, ¿sí o no? El todo es esto del amor. El que no ama está en tinieblas. Y es verdad, está en la oscuridad. Está viviendo a tientas. Y eso es lo que somos los seres humanos. Enfermos de amor. Y nos sanamos si conocemos el amor. Y ese amor no está en el otro. Ese amor está en ¿quién? En Dios, en Cristo. En Cristo es que está el amor. Y cuando me encuentro con el amor, entonces me es fácil amar. Me es fácil obedecer al Señor. Porque hay amor, ¿no? Pero no podemos aborrecer a los demás. Queremos más al gato que al otro. Queremos más al perro que al otro. ¿Sí o no? Y ahora ya nos hemos enloquecido más. Queremos más al planeta. ¿Sí o no? O sea, te vas a quedar en el planeta y los seres humanos no queremos amar al otro, ¿ah?
amamos la jirafa, amamos el mar, amamos la soledad. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Aborreces a tu hermano. Eso sí te da una facilidad tremenda. Somos una sociedad enferma que necesitamos conocer el amor, ¿cierto? Si no conocemos el amor, no vamos a ser capaces de amar. Cuando somos libres para amar, podemos disfrutar. Entonces ya no estamos en tinieblas, dice aquí, sino en luz. Versículo 10 y 11. El que ama a su hermano, ahí está, permanece en la luz y en él no hay ¿qué? No hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe ¿qué? ¿A dónde va? Ese es el problema, que no sabemos para dónde vamos, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto tiene mucho, porque la ley que cambió Jesús decía ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo, pero ahora os digo un nuevo mandamiento, que es lo que está enseñando Juan. Porque si aplicamos ojo por ojo y diente por diente, seríamos una sociedad de ciegos. ¿Sí o no? Me sacaron el ojo, le saco el otro. Me sacaron este y saco el otro. Y hay que ojos más nos vamos a sacar. ¿Sí o no? Seríamos una sociedad de ciegos. Es lo que dice Juan. Tenemos que amar para salir de las tinieblas. Amar. Y uno siempre tiene que orar por eso. Porque el hombre no se va a ganar nuestro amor. No se va a ganar nuestro amor. Ese es el problema. Que mientras más noticieros veas, más noticias veas, no vas a amar al hombre. Vas a amar más a tu perro. ¿Sí o no? Tienes que andar en la luz. Andar en la luz. Porque el hombre es la razón de ser nuestra. Y si lo odiamos, ¿qué estamos haciendo aquí? No podemos odiarlo, así nos hagan lo que nos han hecho. Porque a usted le han hecho y a mí ¿qué? Me han hecho. De paso nosotros también hemos hecho. También hemos hecho. ¿Sí o no? Pero el amor es hermoso. El amor es hermoso. ¿Ve? Porque el amor sana, el amor perdona y el tema es amar. Entonces yo a los 16 años, mi primera experiencia, encalambro a una mujer mayor que yo, quedé embarazada. Yo recibo a Cristo en medio del conflicto armado y me desaparezco como el hombre invisible. Y me voy de Ocaña para Barranquilla y yo no volví a saber nada de la chica. Y siempre que estaba en consulta con mis pastores, pero yo tengo una hija. Abren Juan 14:15 y seguía hablando. Y me cambiaban de líder y le decía, yo tengo una hija. Acuérdate que vamos a hacer tal cosa y hay que evangelizar esta semana. Nadie me paraba bolas de la chica. Y la chica se fue pasando. Y la chica fue que pasaron 17 años sin verla. 17. Claro que cuando conocí a mi esposa, lo primero que le dije, mira, yo tengo una hija. Y mi esposa, aún siendo amigos y después novios, me decía, no entiendo, ¿por qué no buscas a tu hija? No. Yo ya hablé, entonces cuando me movía en el tema, yo volvía y me sentaba. Decía, mira, le decía a mi líder, mira, es que yo tengo una hija, le digo, muy bien, esta semana acuérdate que vamos para el Redil Paisa. Y la mamá de la muchacha nunca me llamó a pedirme un peso. Le doy un poco de plata, nada, ¿sí o no? Y resulta
que un día el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer y le dije, yo creo que tengo que hacer algo. Es el momento. Ya no necesitaba un líder, ya no lo iba a consultar con nadie, ya me independicé en eso y dije, tengo que hacerlo. Cuando yo decidí hacerlo y hablé con mi esposa, ella me dijo, hombre, de una, me llama una sobrina y me dice, tío, ¿cómo te parece que yo estudio con el hermano de tu hija? Y le dije, consígueme el teléfono. Dile, ¿eres capaz? Yo hablo con él, él es un amigo mío, estamos en la misma carrera. Yo dile, y me consiguió el teléfono. Oré y llamé. Y me contesta ella y me dice, hola papá. ¿Sí me entiende? Sin rencor, cero rencor. Y empezamos a hablar como si nos hubiéramos conocido toda la vida. 17 años. Fue increíble. Le dice, te quiero conocer y viajo a Cúcuta a conocerte. Duramos 3 días, nos encontramos en la iglesia de Cúcuta y vivimos 3 días hermosísimos, como si nunca. Cuando se ama, se ama. No sé qué pasó en ella, ¿no? Yo no entiendo todavía. Lo entiendo desde el Señor, ¿no? Y a veces generamos tanto odio los seres humanos. Bueno, de alguna forma estoy agradecida con la mamá. Yo no sé si la mamá la encalambró, pero creo que no. ¿Cierto? Seguramente nunca, pues si no me pidió un peso, no le generó odio, ¿cierto? No le generó odio. La señora se casó con un paisa además y tuvo hijos con él. Nunca le generó odio. Siempre le dijo que el papá era un pastor, ¿no? ¿Sí o no? Si le hubiera generado odio, ¿qué hace la niña? Me manda a comer jamón con, en fin, con Coca-Cola. No, ¿me entiendes? No generemos odios. Esa es la prueba, que si no hay odios, no tenemos por qué odiar. Los corazones de los niños son un cassette virgen. Sembramos muchos odios. Dios quiere que amemos, que nos salgamos de la oscuridad y de las tinieblas en que andamos. ¿Me entiende? Si sufrimos, no sufrimos por amor, sino por desamor, porque los otros no son capaces de amar y de amarnos, ¿sí o no? Pero nosotros estamos en la luz y debemos amar, ¿no? Esto también ratifica que yo fui obediente a mis pastores, porque ninguno me paró bolas, ¿sí o no? No era el tiempo, era el momento. Resulta que yo le había dado el apellido a los 16 años y yo no tenía cédula ni nada. Entonces cuando fui a la notaría a darle el apellido, eso no sirvió de nada. Entonces tenía el apellido de la mamá. Y el padrastro, al cual ella también le dice papá, porque fue el que la crió, le insistió siempre ponerle el apellido. Y ella dijo que no, que ella se sentía bien así. Y en el tiempo cuando le pregunté, ella me dijo que ella sabía que yo iba a aparecer. ¿Sabe cuándo aparecí yo? 6 meses antes de que cumpliera los 18. Entonces nos fuimos para Bucaramanga al mes y arreglamos los papeles, ¿me entienden? Las cosas de Dios son maravillosas, pero todo tiene un nombre. ¿Cuál es? El amor del Dios, el amor del Señor. Sin amor no servimos para nada. 12 y 13, os escribo a vosotros. Entonces yo una vez conté este testimonio y 2 parejas se fueron.
porque dijeron, ¿cómo así que un pastor tiene un hijo en la calle? Y se fueron. No pudieron amarme. Es que amarme no es fácil. Versículo 12 y 13. No, y ese día entiende uno lo de David, ¿sí o no? Es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. No fueron capaces de perdonarme. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido, ¿qué? Perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido, ¿qué? Al maligno. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros los cristianos. Porque la mayoría conocimos a Cristo jóvenes. Andrés, ¿cuánto tenías tú? 29, 19. Claro, yo me acuerdo. Y tocabas la guitarra. Él le canta al Señor y toca la guitarra y tal. ¿Y Nalda tenía cuánto? ¿10 y qué? 19 también. Conocimos a Cristo jóvenes y nos hicimos fuertes. Simón, ¿sí o no? Laura, Ana, Sofía, ¿cierto? Nos hicimos fuertes en el Señor, ¿sí o no? Ahí ustedes dos jovencitas con sus padres, nos hicimos fuertes en el Señor, decidimos agradarlo, enfrentar este mundo, pero de la mano del Señor, ¿no? Con las mismas tentaciones. Qué tan lindo que diga que los jóvenes han vencido, ¿qué? Al maligno, ¿sí o no? Al maligno. Juanita, Sofía, Pablo, ¿cierto? Que hacemos eso en el Señor. ¿O no, Simón? ¿Cierto, Simón? Claro. Porque si no viviéramos de cualquier manera, y hemos decidido agradar a Dios, mantenernos en el Señor, jóvenes, ¿cierto? Y no le hemos prestado atención al maligno para obedecer al Señor y para mantenernos ahí, ¿no? Jóvenes fuertes. Y eso nosotros tenemos que hacerlo. Porque el mundo perdió su rumbo. La iglesia perdió su rumbo. Y la retomamos nosotros en Cristo. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo nada nos ofrece. Y nos lo dice el Señor de muchas maneras, ¿no? Yo creo que la evidencia más grande son la gente que dedica toda su vida para obtener los mejores premios, ¿no? Artistas, cantantes, ¿ve? Tanta gente que sale a buscar el dinero y que lo logra. Y luego usted se entera de que se suicidó, que se murió, ¿cierto? Y el que no se suicidó, se murió por soberbio, porque él ya no creía en nadie, porque él ya había alcanzado todo y lo tenía todo. Y creía que porque lo tenía todo, entonces no necesitaba a nadie. Entre eso no escuchar a los médicos, por ejemplo. Y les faltó humildad para oírlos. Unos decidieron sanarse ellos mismos y se murieron. ¿Ve? Y se dieron cuenta o se dan cuenta. ¿Sabe quiénes sobreviven? Los artistas que se dan cuenta que eso no es importante. Yo les conté a ustedes la entrevista con Matt Damon,
¿cierto? El de la dinastía Bon, ¿cierto? Bon. Entonces, él ganó el Oscar a los 24 años y le preguntó al que lo estaba entrevistando, y entonces, ¿cómo fue ese día? Le dije, dijo él, estaba saliendo con una chica, yo estuve en la fiesta, a las 3 de la mañana nos fuimos para el hotel, ella se quedó dormida y yo puse la estatuilla al frente, la miré y dije, siquiera te gané ahorita, porque hubiera sido un miserable haberte perseguido toda mi vida. O sea, porque se dio cuenta que eso, ¿qué? No era nada. Y muchas veces la gente dura toda la vida buscándola, y cuando la tiene no era nada. ¿Sí? No era nada. Y dice que daba gracias a Dios por haberla encontrado tan rápido para darse cuenta que no era. Dice, no amemos al mundo. Todo lo que usted vea es añadidura, ¿cierto? Esta iglesia se quemó, 200 millones más o menos habían aquí, sin contar la construcción, ¿no? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Nada, pues, lo material. ¿Y dónde estamos? En las cosas materiales. Esas cosas se reponen. Las vidas no. Las vidas son difíciles. Eso sí es importante. Dios nos enseña con eso. No nos apeguemos a las cosas. Son añadiduras. Si las tienes, disfrútalas. Pero no sos de este mundo, porque, como dicen los paisas, no hay entierro con trasteo. Y la Biblia dice, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Por eso, si compras unos zapatos, póntelos en el almacén. No sabes qué va a pasar. Revisa tu closet, y si tienes algo nuevo que no te has puesto, póntelo. Y si no te queda bueno, regálalo. ¿Sí o no? Así es. No te apegues a nada del mundo. El mundo nada te ofrece. El mundo te levanta y luego te deja caer. Y pasa por encima de ti. Y te maltrata y te olvida. Ama al Señor. Es muy hermoso que Juan diga esto. Mire lo que dice. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y a qué se refiere? A esto, a los deseos de la carne, que son del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida, ser más que otros. La vanagloria de la vida, pues querer ser más que otros, ¿no? Es querer ser más. Los deseos de los ojos, porque esa es la envidia, ¿no? Deseamos y deseamos y deseamos. Y deseamos con la carne. Por eso tenemos que crucificar nuestra carne, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. Nos hemos vuelto eso. Bueno, nos hemos vuelto, no, siempre hemos sido, ¿cierto? Porque en la época de los romanos y los griegos tenían unos supercuerpos, ¿sí o no? Se cuidaban, todos eran cuadriculadillos, ¿no? ¿Verdad? Y eran así, el hombre siempre su cuerpo, wow, su alma podrida, pero su cuerpo una belleza, ¿sí o no? Y dice ahí, la vanagloria de la vida, ¿no? La vanagloria de la vida. Por eso hay que mantener la foto de la esposa joven. Sí, ¿sí o no? Porque cuando tenga 70 años,
vuelve a la foto cuando la conociste, ¿no? No a la foto de ahorita, ¿no? ¿Ve? Porque los deseos de los ojos y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino de la carne, del mundo, ¿sí o no? El mundo seduce al hombre, seduce al cristiano, ¿cierto? Son sus deseos. Y usted debe discernirlos y entenderlos, ¿no? Y entenderlos. Eso no puede ser importante para usted. Yo creo que la palabra poderosa de esto es añadidura. Que usted sepa que es ¿qué? Añadidura. Hombre, que esta iglesia es cómoda, que tiene buen aire. Esto es una añadidura, no lo importante. Porque si tenemos que ir a un parque a cantar, pues tenemos que ir a hacerlo, ¿sí o no? O en otro lugar, donde lo hacen otros cristianos, en el África, con calor, abrasador, o en la costa, o en el Bagre, ¿cierto? Usted va a una alabanza en cualquier parte de la costa y uno es juagao, ¿cierto? ¿Ve? Los paisas que sí son bien cobardes para el calor, pero muy cobardes, el paisa va a la costa y para adentro otra vez, ¿sí o no? No le gusta el calor a la generalidad, a los paisas, ¿sí o no? ¿Y los costeños qué tienen que hacer? Vivir en él, junio y julio, ¿sí o no? Le da uno de todo, ¿eh? Le da uno de todo. Éramos 7 hombres y yo los veía y todos nos rascábamos, en fin, no puedo decir dónde, pero del calor tan bravo. Y nos bañábamos 2 veces y usábamos polvos y todo, pero nosotros no parábamos bolas de eso, ya sabíamos, ¿no? Y si venía enero, finales de diciembre, soplaba la brisa y soplaba muy fuerte. ¿Ve? Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos da, esas añadiduras. El hombre es tan noble que puede vivir en Alaska, ¿sí o no? ¿A qué se le ocurre vivir en Alaska? ¿Sí o no? Pero hay gente que se le ocurre, ¿ve? O en Barranca Bermeja, que usted se para en Barranca Bermeja y al minuto que hace así, se le queda el pie pegado, ¿ah? ¿Quién ha estado en Barranca Bermeja? Se le queda el pie pegado en el pavimento ese, ¿sí o no? Usted empieza a hacer así y es que el pavimento es una sopita, ¿sí o no? O en La Dorada Caldas. Mire, el mundo es una añadidura, todo es una añadidura. No amemos al mundo, disfrutemos lo que tenemos, donde estamos, con gratitud. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos también, ¿sí o no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos seduce a nosotros, muchas veces nos confunde, nos aparta, nos asusta, nos quita, nos quiere robar. Ve, no nos apartemos del Señor, permanezcamos en Él. No, la gente se deja distraer. Deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la Biblia. No, donde vaya, usted donde va, encuentra. No importa si está paseando. Ve, usted saca el tiempo para el Señor donde está y más conoce. Yo siempre que salgo donde sea, por eso me dio el Señor un dicho. La gente dice, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Yo digo, al lugar donde fueres, encontrarás lo que quisieres. ¿Por qué? Porque si la gente va a Jerusalén a buscar una chica rara, la hay, se la tengo. Pero si usted va a Las Vegas, que se llama la ciudad del pecado, y usted va a buscar una iglesia, se la tengo también. Se la tengo, ¿sí me entiende? Usted encuentra iglesias en todas partes, ¿ve? Y lo otro,
también. Así que al lugar donde fueres, usted va a encontrar lo que quiera. Si quiere eso va a ser. Pero si quiere una iglesia, ahí va a estar. Usted sencillamente saca el tiempo. Y usted, mientras de su paseo, no deja de ir. No se deje enredar del mundo. No se deje enredar del mundo. Siempre tu mira puesta en el Señor. Siempre, siempre. Lo demás es ¿qué? Añadidura. El que permanece haciendo la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el tiempo último. Me voy a regresar un poquito, porque hay una canción así medio rara, como de esas canciones modernas que pone Luis Esteban, ¿sí o no? Que son como reggaetoneras, pero hay una que dice muy interesante, dice: ¿por qué has hecho ídolos con las cosas que te di? Y se refiere a lo que hacemos nosotros, pero a lo que hizo Israel. Dios es el que nos da las cosas. Entonces Dios saca a Israel de Egipto. ¿Y cómo hacen para hacer el becerro? De las cosas que Dios les había dado. Aretas, anillos, cadenas. Y empiezan a recoger por todas partes. Denme sus anillos, denme sus aretas, denme sus collares, denme sus cosas. Y con eso mismo que Dios les había dado, ¿qué hicieron? Un becerro, un becerro. Eso es el mundo. Tu dinero no es tuyo, es de Dios. Y cometes un pecado más grande si con él haces un becerro. Dios no va a estar contento, ¿ah? Porque eso te lo dio Dios y vas a hacer un becerro de las cosas que te dio. Y yo la estaba cantando esta semana y se me pararon los pelos. Y eso hacemos nosotros. Porque creemos que las cosas son nuestras. No son nuestras. Son de Él y vamos a hacer un becerro con lo que Él nos da. Y eso pasa muchas veces. Y usted ha conocido gente que se aparta del Señor cuando empieza a tener plata. Cuando empieza a tener dinero, cuando le va muy bien y deja de honrar a Dios y se lo olvida y es un becerro y es un becerro con eso. A Dios no le gusta eso. Dios reprendió a Israel y murieron muchos ese día, dice la Biblia. ¿Se acuerda? Cuando bajó Moisés y se dio cuenta que habían hecho un becerro, pero lo hicieron con las cosas que Dios les había dado. Con el oro de sus aretas, de sus anillos, de sus collares, de sus manillas. ¿Ve? Me impactó mucho esa canción. Y la canta un muchacho. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste está el anticristo. Esto es importante porque todos, Pedro, Juan, Pablo, todos citan al anticristo. Y lo que estamos viviendo precisamente es la antesala del anticristo. El control, ¿cierto? La anarquía son antesalas del anticristo. La multiplicación de la pobreza también. Porque el anticristo será una respuesta para la pobreza, dice Apocalipsis. Y dice que ya estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Donde las cosas se dan, donde hay falsos profetas, falsos cristos, ¿no? Falsos cristos. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Y es verdad. Las mayores herejías no nacen de los incrédulos, sino de los creyentes, que se supone que son creyentes, porque dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor,
¿verdad? Verá el reino de los cielos. Porque no tienen un corazón para Dios. Porque su corazón es engañoso. Su corazón es engañoso. Y está enfermo. Por eso no se culpa a la gente. Se culpa al falso profeta. Antes de ayer vi un programa, pues del 70 y pico, de la famosa historia de Jim Jones. ¿Se acuerdan la muerte de Guyana y de las 1000 personas? Los que conocen esa historia, ¿se acuerdan? Que era un falso profeta que empezó con una iglesia en Estados Unidos, muy amorosa, muy chévere y tal. Decidió ir a Guyana a vivir en la selva. Empezó a ganar adeptos, fueron más de 1000. Y el hombre era un narcisista. Tomó el papel de Jesús y se creyó Jesús. Salen de nosotros, pero no son de nosotros, dijo Juan. Y usted tiene que distinguirlos. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es morir a sí mismo. El narcisista no se ama sino a él y no pide sino culto a él. ¿Ve? Y este hombre increíblemente mató 1000 personas. Entre esos 350 niños. Estaba viendo yo esa historia antes de ayer. Pero no es la gente. La gente cree. La gente cree. La gente busca a Dios y está buscando a Dios. El engañador es el que tiene que pagar por eso, ¿cierto? El engañador es el que tiene que dar cuenta a Dios. Pero usted tiene que saber que esos son falsos cristos y que son la prueba del anticristo. La prueba del anticristo, de lo que viene, dice ahí. Versículo 20. Pero vosotros tenéis que, y conoces todas las cosas. O sea, un verdadero cristiano tiene la presencia del Señor y discierne estas cosas, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es prender motores y salir de ahí. ¿Sí o no? El verdadero cristiano se abre de ahí. Y el que se dejó engañar se queda ahí. Se queda ahí. Entonces dice Juan, de esto hay que tener cuidado. Versículo 21 y 22. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Al hacerse Cristo, está negando al Padre y al Hijo. Y por ahí aparecen, ¿no? Uno se acuerda, uno que entrevistó la BBC en Miami, que tomaba whisky y fumaba tabaco, y el entrevistador de la BBC, no me acuerdo el nombre de él, le dice, pero Cristo no fumaba tabaco ni bebía whisky. Y le dice, ¿cómo que no? ¿No lo ves? ¿Y sabe de qué murió? De cirrosis, a los 2 años de eso. Y uno que mostraron en Jerusalén en estos días, también murió. ¿Ve? También murió. Cuando apareció Cristo, uno de los sacerdotes dijo, mire, no nos afanemos con este tema. ¿Cuánta gente hemos visto que salen, consiguen unos adeptos y eso se acaba? 2000 años, 2020 años han pasado y el Cristo es el único que ha permanecido. Él tenía razón. Este tipo que salió con ese whisky y ese tabaco duró 2 años más, se murió de cirrosis y hablaba todos los días y tiene un programa de televisión y lo veía mucha gente. ¿Ve? Y después enloqueció fue la mujer que dijo que ya se había convertido Cristo en mujer. O sea, en estos días nos enteramos. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué enseña esto? Porque ellos lo vivían. No es cuestión de nosotros hoy, es cuestión de siempre. Es cuestión de la misma enfermedad del hombre,
que no se somete a la palabra, que no quiere conocer a Cristo, que no quiere seguir a Cristo, sino que inventa y hace cosas, porque no cree, porque no ha sometido su vida al Señor, y entonces quiere seguir. No se quiere humillar ante Dios, no se quiere humillar ante Dios. En el siglo pasado salieron tres muy fuertes, ¿no? José Smith, Carlos Taze Russell, y también endiosaron a Helena Harmon de White. En el siglo pasado no. No en 1900, en 1800. Siempre hay esto. ¿Y qué hacemos los cristianos? Permanecer, orar en la palabra. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso se trata de que permanezcamos leyendo la palabra todo el tiempo, lo que está escrito, no lo que estamos oyendo, ni lo que la gente inventa, porque además tienen una creatividad exagerada la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí. Y que leamos siempre la palabra ahí, que es lo que dice. No lo que digo yo, sino lo que dice ella. ¿Sí o no? Permanezcamos siempre. Siempre. Eso no cambia. Primera de Juan 1:9, que lo escuché hace 42 años, es el mismo que leyó Pablo, o el mismo que escribió Pablo, y el mismo que leyó San Agustín, y el mismo que leyó Francisco de Asís, el mismo, y lo único que tenemos que hacer es permanecer en él, Cuando quieren inventar, se sale de la palabra. Versículo 25 y 26. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Quiere decir que también ahora va a dedicar el último capítulo sobre la vida eterna. ¿Y por qué? Porque también hay gente que te engaña, que dice que no existe, que no es verdad, o que no vas a estar ahí, y que tú no vas a estar, porque son ¿qué? Mentirosos, dice, son engañadores, engañan. Por eso tuvo que escribirlo. Capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mire lo que dice. Usted tiene la unción. ¿Qué es la unción? Al Espíritu Santo. Usted tiene a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo en su corazón discierne cuando las cosas no son de Dios. Ahí mismo, porque ahí dice, ¿no? Por eso no necesitas que nadie te enseñe. Él te enseña. Uno se sorprende ver mover al Espíritu Santo. Es increíble. En estos días atendimos una pareja que lleva un mes viniendo, amigo de Sebastián, y él salió con unas cosas. Dice, este no lleva ni el primer curso, ni le ha dado curso a nadie, ¿y de dónde sale con estas cosas? No, él es médico, atendió 2 pacientes, una había perdido a su hermano jovencito y estaba muy mal, y él la atendió, y lo primero que le dijo, mira, ¿tú tienes fe en algo? ¿Crees en alguien? Porque Dios es el único que te puede ayudar, ¿sí o no? Nunca, dice él, nunca yo lo había hecho, dijo. ¿Y de dónde te sale eso? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Y le pasó con 2 pacientes que estaban muy mal, y les pudo ayudar desde ahí. Dice, yo nunca había hecho eso, nunca. ¿Y de dónde salió? Del Espíritu.
Él nos guía a nosotros sobre el bien y el mal, sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Él lo hace. Él nos enseña la verdad. Y usted tiene la presencia del Señor y Él le va a guiar a usted, porque usted tiene a Cristo. Versículo 28 y 29 para concluir. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Voy a pedirle el favor que me colaboren con la Santa Cena. Algunos varones, está como pegado a la servilleta. Hay que tener cuidado ahí. Gracias. Espíritu Santo, gracias por bendecir nuestras vidas, por llenar nuestros corazones, por la verdad de tu palabra, por ungirnos, llenarnos, guardarnos. Gracias por este tiempo, por esta recta final del mes. Sorpréndenos hasta el lunes que termina. Haz milagros, prodigios, señales. Abre la ventana de los cielos, bendice a tu pueblo. Estamos muy agradecidos contigo por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por tu presencia. Trae sanidad y medicina sobre esta sociedad, sobre esta Colombia que ha sufrido, Trae paz, libertad, sanidad, medicina. Te rogamos, Señor. Padre, hoy también celebramos, recordamos tu obra de la cruz por nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bendice este pan que representa tu cuerpo molido en la cruz, para liberarnos de la enfermedad, de toda maldad y del pecado en nosotros. Por eso te pedimos que nos limpies de todo pecado, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Gracias por darnos la vida eterna con el sacrificio tuyo de la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre, toma este fruto de la vid que representa tu sangre, con el cual nos hiciste libres de las acechanzas del demonio, del infierno, de la maldad, de la opresión, de la enfermedad, de la oscuridad, de las tinieblas. Somos libres. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras finanzas, todo lo santificas con tu sangre. Echa fuera toda obra de hechicería, brujería, maldad. Somos libres por la sangre de Cristo. Así que cada vez que nosotros celebramos y comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Tomemos la cena. Aleluya.
eres Dios eterno. Aleluya. Aleluya al Rey. Aleluya. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Espíritu Santo, danos tu bendición, llévanos con bien. Nuestras necesidades están en tu altar. Nuestras oraciones, cada una de ellas, están en tu presencia. Bendice a tu pueblo, sorpréndeles, cuídales, guárdales, protégeles y multiplícales en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.